¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para conocer nuestra cultura, tanto como país como a nivel planeta, a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y nos permite tener un criterio acerca de nuestro pasado. ¿Por qué piensas que hay un desconocimiento de la historia? A veces ese sentido de compartir la cultura y de transmitir los conocimientos es lo que falta en las instituciones de educación, y por eso no la mayoría de las personas, al no tener acceso a una buena educación o a una educación completa, les falta generar ese criterio de cultura, de conocer la historia. ¿Crees que el no saber de historia nos hará repetir los mismos errores? No creo que sea algo que nos define, sin embargo, reitero que es parte de la cultura. El conocer la historia nos ayuda a conocer nuestra cultura, y eso a su vez puede provocar que podamos cometer errores que pudimos anticipar. ¿Cómo crees que los acontecimientos importantes afectan nuestra vida cotidiana? Los acontecimientos yo creo que nos han ayudado a forjarnos como sociedad, y nos ayudan a conocer justo lo que está bien a diferencia de lo que está mal, los errores de lo que ha sido a comparación de los aciertos. Entonces nosotros como personas de esta sociedad podemos, al conocer la historia, saber un buen camino que tomar. ¿Consideras que como personas comunes nosotros afectamos la historia de nuestro país o sociedad? Sí, al ser parte de la sociedad, somos parte de una cultura, y por lo mismo dejamos una huella en la historia de nuestro país y a su vez en la historia de nuestro planeta. Gracias. De nada. ¿Para qué sirve la historia? Para saber los acontecimientos que han pasado y así no volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué piensas que hay un desconocimiento de la historia? Porque a la mayoría de las personas no les gusta estudiar la historia. ¿Crees que el no saber historia nos hará repetir los mismos errores? Sí, porque así no tienen una referencia de lo que pasó y pueden evitar las cosas malas que han pasado, los desastres. ¿Cómo crees que los acontecimientos importantes afectan nuestra vida cotidiana? Afectan en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. ¿Consideras que como personas comunes nosotros afectamos a la historia de nuestro país o sociedad? ¿Y por qué? Como personas comunes quizás no, pero si salimos de nuestra zona de confort y, por ejemplo, estudiamos, ciencias políticas, podemos llegar hasta ser presidentes y así poder cambiar el rumbo de nuestro país. Gracias. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, la historia nos sirve para conocer los acontecimientos del pasado en nuestro país, en el mundo, y pues para tener una referencia de lo que ha sucedido. ¿Por qué piensas que hay un desconocimiento en la historia? Bueno, yo creo que ha sido por la falta de educación, la desinformación. No nos transmiten la historia tal cual fue, sino que muchas veces la acomodan a conveniencia probablemente. Entonces, esa es la razón. ¿Crees que el no saber historia nos hará repetir los mismos errores? Pues sí, definitivamente sí, porque al final al final todos los acontecimientos que hayan sucedido pues nos transmite experiencia, y esas experiencias pues nos van a hacer que nosotros ya tengamos algún antecedente y sepamos nosotros cómo poder reaccionar y evitar nuevamente caer en los errores. ¿Cómo crees que los acontecimientos importantes afectan nuestra vida cotidiana? Pues nos afectan porque están directamente
relacionados con lo que estamos viviendo, ¿no? Al día a día. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo, la situación del COVID, la situación interna del país, todo lo que está sucediendo en la política y por ejemplo ahorita pues no podemos buscar un trabajo, por ejemplo, si estamos desempleados, o si lo tenemos pues nos afecta porque no podemos entonces salir. Entonces todos los acontecimientos que están sucediendo al día de hoy pues de cierta forma pues sí nos afecta a nuestra vida diaria. ¿Usted considera que como personas comunes nosotros afectamos la historia de nuestro país o sociedad? Pues sí, porque al final del día es una época en la que estamos viviendo, en la época en la que nos tocó vivir, y se afecta pues por varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, en este momento, si hay más jóvenes que personas adultas, pues obviamente que aunque seamos personas comunes, como lo dice tu pregunta, pues hasta cierto punto vamos a afectar, en este caso, por ejemplo, a la economía, ¿no? Porque en un futuro, cuando haya más adultos mayores, los jóvenes probablemente reduzcan, entonces va a ser un poco de desequilibrio, un poco de descontrol en cuanto a la población. Ok, eso es todo. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para poder explicar nuestro pasado o estudiar nuestro pasado para no hacer una réplica en el futuro. Al final del día conocemos así mucho mejor nuestro futuro. ¿Por qué piensas que hay un desconocimiento de la historia? Puede ser muchas veces por los educandos o muchas veces ya es personal porque a mucha gente no le gusta conocer la historia. ¿Crees que no saber historia nos hará repetir los mismos errores? Totalmente, precisamente la respuesta número 1. ¿Cómo crees que los acontecimientos importantes afectan nuestra historia, nuestra vida cotidiana? Bueno, todas las cosas, como vivimos en una sociedad, formamos parte de la misma sociedad, cada episodio, cada suceso es parte de la misma historia, entonces todo en un conjunto, aunque sea individual, puede ser económica, financieramente, en la historia, repercute en la sociedad. ¿Consideras que como personas comunes nosotros afectamos la historia de nuestro país o sociedad? Claro que sí, en lo individual y en lo global nosotros somos parte de una sociedad, entonces cualquier situación que suceda nos lleva a un suceso global. ¿Verdad?